Buenos días, mis queridos niños y niñas. Esta semana empezamos la experiencia de aprendizaje número 8, una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas. Actividad 1. Indagamos sobre los cambios de los aparatos tecnológicos para la comunicación. La clase de hoy será ¿cómo se comunicaban nuestros antepasados? ¿Qué necesitamos? Lápiz, borrador, tajador, regla, colores y tu cuaderno de comunicación. Sandra y su abuela escuchaban música por la radio, cuando de pronto dejó de funcionar. Buscando la manera de arreglarla, encontraron varios objetos que la abuela había guardado a lo largo de los años. Observemos las imágenes. Este, por ejemplo, es un pututo y mi abuelo lo utilizaba para llamar a reunión a las personas de su comunidad. Observa. A lo largo de mi vida he visto cambiar muchos aparatos tecnológicos, dice la abuela. Mira por acá este teléfono, la televisión, la radio, el celular. Ahora probemos acercando la radio a la ventana. En mi época bastaba con hacer eso para que se escuche mejor. Oh, creo que no está funcionando. ¿Cómo podemos hacer para que la radio capte mejor la señal? Nuestro reto en estas 3 semanas será: ¿qué propuestas se pueden hacer para mejorar el funcionamiento del celular, de la radio o televisión para que las personas se puedan comunicar mejor? Sandra, después de conversar con su abuelita sobre lo que usaban para comunicarse y acerca de algunos problemas con los aparatos tecnológicos de comunicación, se quedó pensando en el pututo y en el teléfono, así como en las dificultades que señaló su abuelita. Se interesó en conocer cómo se comunicaban y qué otros instrumentos utilizaban en el pasado. ¡Qué interesante el pututo! ¿Por qué lo consideraban un objeto sagrado? Te invitamos a acompañar a Sandra en su búsqueda a través de la lectura. Recuerda que luego compartirás esta información con tu familia. Observa todo el texto que leerás. Fíjate en las imágenes, en el título y cómo está organizado. Piensa en la relación que tienen y responde las siguientes preguntas. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿De qué crees tú que puede tratar? Una posible respuesta, según lo visto, puede ser de la comunicación y su música. ¿Por qué crees que tratará de eso? Te doy una sugerencia. Por el título y las imágenes del texto. Comenta a partir de las siguientes preguntas. ¿Conoces este tipo de texto? ¿Has visto o leído textos parecidos? ¿Dónde? Pues bien,
Una infografía es un texto que brinda información directa y rápida a través de imágenes y textos organizados en secciones. El texto que leeremos entonces será una infografía. Vamos a leer. Para leer la infografía, toma en cuenta lo siguiente. Identifica y señala cada una de las partes de la infografía, pues te será de gran ayuda. Lee la información del texto sección por sección y relaciona las imágenes con las descripciones presentadas. Ahora leamos. La comunicación desde nuestros antepasados. Los instrumentos o artefactos de sonido como el pututo, el huacrapucu y el manguaré fueron utilizados por personajes importantes para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. En la actualidad aún se continúa usando en varias regiones del Perú. Pututo. El pututo, conocido como la trompeta andina, es un caracol. En el antiguo Perú fue utilizado para convocar a las personas a reuniones importantes en celebraciones sagradas y ceremonias en honor a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra. En tiempos de los incas, los chasquis llevaban mensajes tocando el pututo. Así anunciaban su llegada. Manguaré. El manguaré servía para transmitir mensajes a larga distancia entre las casas multifamiliares, es decir, donde viven varias familias. Este instrumento tiene como base dos tambores de unos troncos ahuecados y mazos de caoba, en los que se golpea y se produce sonidos de lamento, alegría y fuerza. Observa. Nosotros, los boras, enviamos mensajes con el manguaré. Huacrapucu. El huacrapucu es una corneta natural hecha de cuernos de vaca. Fue usado en fiestas religiosas y en las victorias de guerra. El poblador andino lo usa para comunicarse con su entorno. En los Andes del Perú, aún lo usamos en fiestas y ceremonias. Cuéntale a un familiar con tus palabras lo que has comprendido del texto leído. Te ayudará a responder las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca del pututo, del manguaré y del huacrapucu? Según el texto, ¿quiénes lo utilizaban? Recuerda, puedes volver al texto las veces que necesites para aclarar tus dudas. Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Señala y enumera las secciones de la infografía. Aquí te presentamos un ejemplo de lo que debes hacer. Por aquí tenemos, por ejemplo, esta sería la primera sección. Luego viene la segunda sección, donde habla del pututo. Esta sería la tercera sección, donde habla del manguaré.
Y nos queda una sección 4 donde menciona al Huacrapucu. Lee y responde las preguntas. Regresa al texto y señala la parte que dice tu respuesta. Las secciones del texto te ayudarán. Luego, lee señalando desde el inicio hasta el final de tu respuesta y escríbela en tu cuaderno. Según el texto, ¿qué instrumentos se utilizaban para comunicarse? ¿Lo recuerdas? Eran 3 instrumentos: el pututo, el manguaré y el huacrapucu. Según el texto, ¿para qué sirven estos instrumentos? Te doy una sugerencia. Para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. Lee la pregunta y completa la tabla que se te presenta a continuación. ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada sección de la infografía. Indica en cada sección la información que consideres más importante. Completa la tabla respondiendo cada pregunta. Vamos a completar este cuadro. Por este lado están las secciones del texto. Aquí de qué trata y por esta parte qué es lo más importante que se dice. En la sección 1, ¿recuerdas de qué trata? De la comunicación desde nuestros antepasados. ¿Y qué es lo más importante que se dice? Que utilizaban el pututo, el manguaré y el huacrapucu. Sección 2. ¿De qué trata? Del pututo. ¿Y qué es lo más importante que me dice del pututo? Fue utilizado para convocar a reuniones importantes. Sección 3. Trata del manguaré. ¿Y qué me dice del manguaré? Transmitía mensajes a larga distancia. Sección 4. Trata del huacrapucu. Y me decía que se utiliza para comunicarse con el entorno. Lee las respuestas de cada sección y piensa en la relación que existe entre ellas. Muy bien, ya puedes responder la pregunta. Une con una línea la imagen con la respuesta correcta. ¿De qué trata principalmente el texto? Del pututo que tocaban en varios lugares del Perú. ¿Solo del pututo hablaba el texto? De los instrumentos que se usan desde nuestros antepasados para la comunicación. ¿Me hablaba de estos instrumentos? Del chasqui que recorría pueblos llevando los mensajes. ¿De qué crees tú que trata principalmente este texto? Lee y responde la pregunta. Además, puedes unirla con la respuesta. ¿Para qué fue escrito el texto? Te doy opciones. Para conocer de qué está hecho el huacrapucu. O para conocer a los caracoles y dónde se encontraron. O para informarnos cómo se realiza la comunicación desde nuestros antepasados y qué se usa. ¿Para qué crees tú que fue escrito este texto? Con ayuda de un familiar, lee y responde la pregunta a partir de la lectura. ¿Qué otro título le pondrías al texto? Te doy una sugerencia, pero recuerda, puedes cambiarla, según tu parecer. Instrumentos antiguos de la comunicación. ¿Qué título le pondrías tú?
Escríbelo. Ahora observa las imágenes, lee y señala la tarjeta que dice su nombre. Luego une la imagen con su nombre. Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para saberlo. Recuerda, puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas. Leamos. Pututo. ¿Cuál de estos será el pututo? Lo uno con una flecha. Manguaré. Huacrapuco. Según el texto, une cada imagen con su texto. En tiras de papel, escribe los nombres de los instrumentos sin que te falte ninguna letra. Luego, hazle un dibujo. Puedes ubicar tu trabajo en tu espacio de lectura y escritura. A partir del dibujo y nombre escrito, puedes escribir otras palabras que empiecen como pututo y manguaré. Inténtalo, tú puedes. Colócalas en tu espacio de lectura y estudio. Pututo. Palabras que empiecen con pututo, con pu. Por ejemplo, puente, pueblo, puerto, puma. Acá, con manguaré, con ma. Hay muchas palabras que empiezan con ma. Sé creativo y escribe tus palabras. Sandra ha encontrado esta otra información. Te invitamos a leer. ¿Cómo se toca el pututo? ¿Sabías que el caracol marino debe tener entre 50 o 60 años para que pueda ser utilizada como un pututo? Ese es el tiempo que demora el caracol marino en crecer y formar su concha. Para utilizar el caracol marino como un pututo, se tiene que hacer un orificio y colocar la boquilla en la parte desde la que se soplará. Las boquillas se hacen con diversos materiales, como la madera, caña, tubo de plástico, entre otros. Tocar el pututo puede parecer muy fácil, pero requiere de una gran destreza. Lo primero que se tiene que hacer es colocar el pututo cerca de los labios y sobre el pequeño orificio que hay en el pututo. Luego debes soplar con un poco de fuerza, no demasiada, para producir un vibrante sonido que será muy intenso. Después de haber leído el texto, responde la siguiente pregunta. ¿De qué se habla en el texto? Te doy una sugerencia. De la forma en que se debe tocar el pututo. Entonces, ¿ya sabes lo que dice en este cartel? Pututo. ¿Qué palabras terminan con pututo? Recuerda, termina en uto. Otras palabras pueden ser que terminen, no que comiencen esta vez. Fruto, uto, auto, minuto, uto. Lee los nombres de estas imágenes que terminan como pututo. En este caso solamente terminan en to. Escríbelos como sabes hacerlo. Vamos, tú puedes. Tenemos por ejemplo acá zapato. Termina en to, como pututo. Aquí rocoto y gato. Yo sé que tú lo puedes escribir solo. Todas estas palabras riman,
porque terminan como pututo. Escribamos una rima con las palabras escritas anteriormente. Leamos. El amigo de Tito tocó el pututo cerca a un gatito que se metió en el zapato. Mira, todas terminan en to, como pututo, y riman. Después de haber leído el texto, responde la siguiente pregunta. ¿De qué está hecho el pututo? Muy fácil, ¿verdad? De un caracol marino de unos 50 o 60 años. Entonces, ¿ya sabes lo que dice este cartel? Caracol. ¿Qué dice? Muy bien. Ahora puedes escribir más palabras que terminen como caracol. Puede ser el nombre de una persona, animal u objeto. Te doy sugerencias, pero recuerda que tú puedes escribir otras palabras. Por ejemplo, girasol termina en ol, como caracol. Control. Español. Ahora ya estás lista o listo para escribir una rima. Tú puedes, lo harás muy bien. Si necesitas ayuda, pide apoyo a un familiar. Te doy una idea, pero recuerda, solamente es una sugerencia. Un curioso español tenía en la mano el control y miraba en la tele un caracol posado en un girasol. Si te das cuenta, todas las palabras riman. Coméntale a un familiar lo que aprendiste a partir de la lectura. Después, juntas y juntos, pueden seguir averiguando sobre las siguientes preguntas. ¿Qué instrumentos ancestrales se siguen utilizando en tu localidad para comunicarse? ¿Por qué fueron importantes estos instrumentos para nuestros antepasados? ¿Qué instrumentos o aparatos tecnológicos se utilizan hoy para comunicarse? ¿Sabías que los moches o mochicas fueron grandes expertos en el trabajo de alfarería? Debido a la escasez del caracol, se ingeniaron la creación de instrumentos musicales utilizando la arcilla. Por ejemplo, las obras más conocidas fueron las bocinas de cerámica en forma de caracol Strombus, que tenía la misma función que el pututo. Los ceramistas moches lo reprodujeron a la perfección y lograron que los sonidos sean suaves y muy fuertes. Buen trabajo. Sigue así.